Ragmanía Podcast es un espacio donde conocemos a personas, personajes y celebridades de Progreso y el mundo. Carnívoros y carnívoros, ¿cómo están? Les habla Ragman. La noche de hoy me encuentro periodísticamente acompañado del maestro Pedro Bermúdez Solís, el cronista de Progreso. Eso es todo, maestro. ¿Cómo está? Muy bien. Seas bienvenido aquí a mi casa, donde podemos Muchísimas hablar gracias. y platicar todo lo que podamos considerar para esta noche. Adelante. Y pues seas bienvenido, podemos iniciar. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar con usted, que honestamente, desde que iniciamos este proyecto, usted era una persona con la que queríamos grabar y afortunadamente ya se dio la oportunidad. Le agradezco que aquí estemos, que nos pueda compartir un poco de su trayectoria, su trabajo, más que nada para que nuestra audiencia igual conozca un poco más de cerca quién es el maestro Pedro Bermúdez y cuál es su día a día. Si nos hace el honor, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede compartir? Pues inicialmente, si tú me vieras en las actividades que yo realizo como cronista, de hecho esta mesa es mi mesa de trabajo, es en donde me siento a escribir. Entonces, si tú me visitaras un día en el momento en el que yo estoy escribiendo, pues encontrarías esto, ¿no? Que es la computadora y pues el mouse, que es como que mi herramienta clave de trabajo. Una característica del cronista, muchas personas se confunden con la actividad del cronista y del historiador. El historiador, pues como se centra en el pasado. El cronista es el que cuenta el día a día de la localidad. Sin embargo, no está exento de poder contar el pasado. Pues, ¿por qué? Porque el día a día se convierte en el pasado. Sí, cuando uno se da cuenta ya pasó. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera dentro de 20 o 30 años investigar algo de Progreso, pues el cronista es el que ya llevó la crónica o la historia del puerto durante ese tiempo. Es el que va haciendo la historia conforme va saliendo. Y es el que va resguardando. Es una responsabilidad muy importante, pero indudablemente el cronista tiene o debe de tener la capacidad de escoger cuáles son esos documentos históricos que va a recoger o la información que va a recoger que va a servir en el futuro. Esa es la actividad principal del cronista. Entonces, si tú me encontraras escribiendo un día, pues esto exactamente encontrarás, ¿no? Escribiendo, quizá con algunos respaldos documentales, algunas investigaciones, libros de por medio, esto estaría haciendo en este momento. Pero ahorita no lo estamos haciendo, vamos a quitar pues, el cablecito, ¿no? Esta computadora Bueno, pues antes de ser cronista, pues uno se va formando. Toda mi vida la he desarrollado aquí en Progreso. Mi familia, los Bermúdez, que es un apellido muy extraño, solamente nosotros nos apellidamos así, los Bermúdez, que ya estamos en peligro de extinción, ¿no? Porque ya quedamos pocos varones Bermúdez en Progreso. Mis hermanos viven en Mérida, mi hijo es Pedro Bermúdez, de quinta generación. Que es en todas las familias Bermúdez, en los años, ¿no? En las generaciones, ha habido un Buenaventura Bermúdez y un Pedro Bermúdez. Como parte de mi desarrollo personal, tuvimos la oportunidad de empezar en el deporte, ¿no? Yo creo que el deporte es clave. Sí, se va a cuadro. Es importante en la vida del ser humano, ¿no? Entonces, pues yo tengo una tradición que no muchos conocen, que es de jugar béisbol. Más o menos aproximadamente en primero de secundaria, sexto año, empezamos a jugar béisbol. Pues teníamos una característica muy especial, un grupo de compañeros, entre ellos recuerdo a Adolfo Domínguez, le dicen Fito, Raúl Argáez, Jorge Pech, un grupo de contemporáneos que nos empezamos a formar nosotros mismos en el campo Hidalgo jugando béisbol. Entonces una característica que teníamos es que no teníamos manager, nosotros éramos pura banda. managers, ¿no? Entonces después de salir de la secundaria en primer año, a la 1 de la tarde salíamos, en la Benito Juárez estudiamos, comíamos, descansamos y a las 3 de la tarde con el sol a esa hora ya estamos en el campo. Y de ahí hasta anochecer, hasta que ya no se veía la pelota, no estábamos en el campo de béisbol. Entonces yo recuerdo esos años como los mejores años de mi vida juvenil, de adolescente. Tuvimos una característica muy especial que no se conoce mucho esa historia. Antes habían algo que se llamaban las estatales, que eran los juegos entre las diferentes secundarias, y luego iba subiendo el nivel, luego pasaba a la zona, luego pasaba así. Entonces nosotros en la federal jugamos contra la Carlos, le ganamos a la Carlos, seguimos con otros pueblos y seguimos. Teníamos un pitcher muy bueno, si él nos alcanza a escuchar, estoy seguro que recuerda de lo que estamos hablando. Jorge Pech era pues nuestro pitcher estrella, ¿no? Jorge Pech era un pitcher extraordinario, tenía un control y una potencia en el brazo muy importante. Entonces en ese tiempo nosotros llegamos a la instancia representando a la federal, a Progreso porque le ganamos a la Carlos y así sucesivamente, hasta llegar a jugar contra Mérida. ¿Pero aproximadamente qué año era? Yo tenía 15 años, 1985. Estábamos saliendo de la secundaria ya para pasar a la preparatoria, en el último año de secundaria, ¿no?
Entonces vamos a la ciudad de Mérida, pero ya te imaginas la ciudad de Mérida, está la Liga Valenzuela en ese tiempo, la Liga Primero, la Liga Yucatán, y si era evidente que cuando Mérida jugaba contra los demás lugarcitos, ¿no? Era entrenamiento para ellos. Pues Mérida siempre ganaba. Entonces dimos la campanada ese año en que Progreso, la única vez que yo recuerde, le gana a Mérida, es el manager, ¿no? Le ganamos a Mérida y tenemos la posibilidad de representar a Yucatán en un prenacional. Entonces a esa edad pues es fantástico, ¿no? O sea, el gobierno del estado nos da nuestros uniformes verdes, camisa blanca, pantalón, pants verde, gorras verdes, y fuimos a representar a Yucatán, ya no como Progreso, sino como yucatecos, a un prenacional que se llevó en la ciudad de Chetumal. Entonces tuvimos la oportunidad de jugar en el Peotón Blanco, que es el campo de béisbol de Chetumal, y todo estuvo, para mí fue una experiencia inolvidable, ¿no? Yo jugaba primera base y cualquiera de los files, right field, center field, left field. A lo largo de mi historia como beisbolista, jugué todas las posiciones, pitcher, catcher, primera, segunda, tercera, de acuerdo a las necesidades de los diferentes equipos, ¿no? Multitask. Así es, multitask. Y en ese tiempo, que representamos a Yucatán, jugamos contra Chetumal, contra Quintana Roo, le ganamos, jugamos contra Campeche, le ganamos y perdimos contra Tabasco. Entonces quedamos eliminados en el prenacional. Pero esa es una parte de la que yo me acuerdo y digo, bueno, ¿qué tan temprano? Y como no teníamos manager, no podíamos ir representando de primero a Progreso sin manager. Entonces nos asignaron la compañía de Carlos Morales, que era un señor muy, muy querido, muy afectuoso, ya falleció. Entonces él era nuestro manager sentimental, ¿no? Porque estaba con nosotros. Y luego cuando representamos a Yucatán, tampoco permitieron a don Carlos Morales que él no fuera nuestro manager, porque él no era maestro. Entonces asignaron a un beisbolista muy famoso, de apellido Muñoz, y nos asignaron a 2 o 3 jugadores de Mérida como refuerzos. Pero pues nosotros estuvimos allá, ¿no? Entonces es una historia de cómo los jóvenes progreseños, a esa edad, pues pudimos representar nuestro estado en el béisbol. Entonces, el deporte ha sido formidable, más o menos a esa edad, los 16, los 17 años. Yo tenía un equipo de chavitos de béisbol que se llamaban los Chepos. Los Chepos de José. Entonces, don José Casanova, el que vendía, le decían Pepe Cuentos en el mercado, tenía 2 hijos, José y Gapi, Gaspar, José y Gapi. Entonces, esos niños jugaban muy bien. Entonces, conformaron un equipo que luego don José, a través de Adolfo Domínguez Fito, nos pidió que los lleváramos, ¿no? Con ellos, que fuéramos un manager. Después Fito desiste y yo me quedo con el grupo de muchachos, de chavitos, entre 10 años tenían ellos, y yo tenía como 16, y yo era su manager. Entonces jugábamos los Chepos en la liga de aquí de Progreso. Entonces jugamos como 3 temporadas. En la primera perdimos todos los partidos. Pero se divirtieron. Sí, la segunda fuimos mejorando, en la tercera ya salieron campeones los Chepos de Progreso. Y en ese entonces me acuerdo que en las inauguraciones iban los niños, entre los niños que jugaban, por ejemplo, ahorita me acuerdo de Roch Gómez, que es el del Palacio Municipal, es el secretario del gobierno actualmente, él jugaba catcher. Hernán, su primo, del Gallito, él jugaba segunda base. Los Casanova, Gapi y Pepe jugaba a veces field, los dos pichaban. José era muy curioso porque bateaba, era ambidextro, ¿no? Bateaba a la zurda, pero fildeaba a la derecha. Entonces esos niños, esos chepos, ¿no? Con el tiempo, pues ahorita ya son hombres ya de la sociedad progreseña, ¿no? Entonces es una característica mía, el deporte, me gusta muchísimo. Con el tiempo, con mis hermanitos, yo tengo un hermano muy cercano, Francisco, uno más chico, Turi, Vicente, el más chico, y todos los vecinos de la cuadra. Mis padres vivían en la calle 84, a la dirección del Muelle Chocolate, entre 29 y 31, a la vuelta de Mártires. Entonces, entre todos mis vecinos, por ejemplo, Lino Luna, que vivía al lado, era pitcher Lino Luna, ¿no? Entonces, todos los que jugaran, aunque no jugaban fútbol, todos, Lino Luna lo pusimos a portería, Manuel Gil, uno que vivía por la Fuente, jugaba básquetbol y empezó como futbolista. Entonces, armamos un equipo de fútbol de tercera fuerza que jugaba allá en el Jacalón. Desde ese equipo de muchachos, mi hermanito más chico en ese entonces, Turi Buenaventura, que es el que ve el negocio de la fotografía, aquí el que dejó mi padre. Entonces, Turi y Neto, el que fue diputado, Ernesto Martínez, eran 2 chavitos de 15 años. Ellos eran nuestros delanteros, o sea, los mandamos adelante y que se pongan a correr. Neto era flaquito, delgadito. Y Turi igual, ¿no? Los dos delgaditos eran nuestros los que más corren más rápido. Pero, es ley. Sí, y ya todos los demás íbamos, mi hermano Francisco,
Te digo, todos nuestros vecinos, amigos, Mm. Leonardo Camargo, que fue regidor, todos ellos jugábamos ahí, ¿no? Íbamos a jugar en el Jacalón. Entonces, hay un dato curioso, el equipo se llamaba La Franja. Ujú. Entonces, la franja está representada por el equipo de Puebla, ¿no? Que tiene su franja Ok. en primera división. Vale. Pero no es porque tuviéramos una afinidad con la franja, ¿no? Hay una anécdota en el sentido que voy a comprar, por ser el campeón en ese entonces vendían los uniformes. Entonces, alguien había hecho un pedido de uniformes de una franja, del equipo de la franja, pero no fueron a buscar el pedido. Entonces, estaban rematando las camisas, los uniformes azul con la franja, el short blanco, porque ese pedido ya se había perdido. Entonces yo fui y dije, bueno, y pues remátamelos, ¿no? Entonces yo, de casualidad que el equipo era así, como la franja. Era el destino. Sí, y estaba muy curioso porque la franja seguía también por la espalda. Okay. Entonces los números no estaban horizontales, un número atravesaba este lado y otro número estaba así, y era muy curioso, ¿no? Y tuvimos el equipo varias temporadas, pues fue representativo. Jugamos en el Jacalón, de hecho todavía tengo una espina clavada aquí en uno de mis brazos. Recuerdo. Sí, el Jacalón era espinos negros, de esos grandotes, te caías en los espinos, te levantabas y estaban todos los espinos en tus brazos, y esos espinos nunca salían. De hecho, tengo uno todavía por acá. Y ahorita hay jugadores de alto rendimiento que se caen y se quedan ahí tirados, ¿no? Sí, es las ganas de jugar, cositas. ¿no? Te imaginas jugando, no sé, los domingos, que los sábados sales y de repente el domingo te toca jugar tempranito, a sudarla. Todos crudos, nos levantamos y todos iban a jugar fútbol. Luego había que rehidratarse. Un clásico. Sí, parte de lo que hacíamos en ese entonces. Pero te digo, la característica de mi generación, yo creo que hay cosas importantes que rescatar de ahí, hasta sociológicamente, ¿no? Mi generación creció prácticamente así, jugando sin directores técnicos, mi calle 84, no sé si se acuerdan o si lo vivieron, ahí pasan los ductos, ¿no? Los ductos de petróleo. Ajá. Entonces, durante varios años, esa calle fue una arenal, porque tardaron en ponerle chapopote, metieron los ductos y dejaron la calle en una arena. Y y no podían pasar los coches, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita solo pueden pasar en cierto sentido, no pueden pasar trailers por allá, ni nada de eso, por los tubos. Entonces, tuvimos una arenal durante años para jugar fútbol, béisbol, todo lo que queríamos. Patear la lata. Ahorita le digo a mis alumnos, saben jugar patear la lata, no saben qué es. ¿Dónde descargo esa aplicación? Les empiezo a explicar qué es la patear la lata, que no lo entienden. Dice, ¿por qué van a jugar con una lata? Si pueden jugar con un balón. Y, bueno, en ese entonces se jugaba así. Entonces, este equipo de fútbol continúa, nos dan un trofeo en algún momento y concluye ya su periodo, ¿no? Hay otra parte de mi vida que tiene que ver con el taekwondo. ¿Taekwondo? Yo estuve haciendo taekwondo en mi juventud. Llegué hasta cinta, le decían en ese entonces, no sé cómo sean las categorías ahorita, pre-azul o alta verde. Llegué a tener mi cinta verde ya por poquito para azul, ¿no? Okay. Sin embargo, yo creo que esa característica de la confrontación no me llamaba mucho la atención. Me gusta entrenar, el salir a correr, el practicar estiramientos, golpear el domi, todas las cosas que se hacen. ¿A tiempo eso practicó? Sí, cómo no. De hecho, Manuel Zip era alumno del maestro Rebolledo. Entonces el maestro Rebolledo tenía su academia donde están las madres, una casa de madera, que ya no existe. Ahí entrenábamos. El maestro Rebolledo luego estaba apoyado por el maestro, y luego, pues con el tiempo, te digo, fue como un acompañamiento de generación. Pues el taekwondo, pues sí lo realizamos, ¿no? Mi hermanito también participaba, pero creo que al final de cuentas el deporte como el box, por ejemplo, es el deporte que menos me gusta, ¿no? Porque es la función del box, claro, con todas las técnicas y todo lo que tiene el boxeador, pues es dañar al contrincante, ¿no? Es competitivo, marcar los golpes, ¿no? Pero no me gusta en realidad. Entonces en el taekwondo mi paso fue relativamente rápido, ¿no? Te digo, estuve en preazul y ahí se acabó. Actualmente, pues al cabo de los años, el deporte sigue siendo importante. Ya no puedo tener una actividad como el béisbol, lo practico con mi hijo a veces. Ahorita lo que trato de hacer es mantenerme activo. Una hora, al menos una hora diaria, todos los días. Salir a caminar, en la medida de lo posible trotar. Ahorita que hace fresco en las mañanas, pues ya no salgo en la mañana, salgo en la tarde. Y tengo mis pesas, que también en algún momento estuvimos en el gimnasio, ¿no? Entonces, y con el tiempo le he agarrado mucha afición. Me gusta mucho el fútbol americano. ¿Sí? De hecho, ¿ve ahorita el Super Bowl? Sí, para mí el Monday Night Football, el Tuesday Night Football, el domingo todo el día. Mi equipo preferido es los Cabeza Queso, los
Green Bay Packers, sí. que acaba de ser eliminado, ¿no? Sí, desde Caleb Brady. Sí, claro, pero cuando se acaba la temporada de fútbol americano, pues ya me pongo triste porque pues ya Hay no que puedo, esperar otra sí, vez. así es, tienen un lapso de tiempo Sí. bastante largo para poder reactivar. Entonces todo esto hace que mi vida sea representando a progreso. O sea, yo conocí antes de cualquier otra cosa la representación de progreso a través del deporte. El deporte ha sido muy importante. Tengo muchos amigos deportistas. El día que inauguraron la unidad deportiva, la actual, ¿no? La nueva de progreso, pues a mí también me gusta mantener un perfil bajo. Entonces, de repente... De hecho, si me permite ahorita hacer un paréntesis, ya tiene unos meses que hemos tratado de estarle ubicando y no más notamos. Sabemos que acude a los eventos, vemos sus publicaciones y estuvo ahí, estuvimos ahí, pero no lo vi. Sí, está un poquito complicado encontrarle en el... Sí, por ejemplo, mis familiares, mis hermanos lo saben. En el momento. ¿No? Cuando tratan de comunicarse, me dicen, no te va a contestar nunca. En realidad tengo trabajo. Si me whatsappean, evidentemente te voy a contestar. Pero en las llamadas a veces estoy haciendo otras cosas, ¿no? Pero en general mi personalidad es así, ¿no? De hecho, en el evento de Navidad le ubicamos, ahorita vamos a platicarle, a ver si se anima, ojalá se pueda grabar un episodio con él. Y lo ubicamos y de pronto cuando hicimos así, ya no está, ¡pum! Como que desapareció a los ninjas, no sé cómo le hizo. Bueno, es parte de mi personalidad, ¿no? Pero yo entiendo misterioso. Que al ser público, pues ya es, o sea, como que hay otras responsabilidades, ¿no? Pero te digo, cuando inauguraron la unidad deportiva, yo terminando el evento, hay un caminito lateral que rodea la cancha de fútbol, pues por allá me estaba yendo. Pero así, a escondidita, ya me estaba retirando. Y de repente empiezo a oír, Pedro. Y volteé a ver. ¿Qué Pedro? Dice, ¿qué Pedro? Soy yo. Y de repente estaban jugando los Tiburones de Progreso, estaban programados un juego de los de antaño. Entonces me estaba llamando Poncho Domínguez. De la dinastía de los Domínguez, ¿no? Y de repente, así como me acerqué y saludé a Poncho, oye Poncho, que no sé qué, ahorita te voy a contar un poco más de él. Y en eso llega su hermanito, Nacho, y luego llega el doctor Bates, y luego llega Sotanito, y luego llega Aurelio Medina de Protección Civil, que también está por allá, se acerca a saludarme. Y pues eso, ¿no? Es el costo de la fama. Uno se quiere esconder. Por eso estamos acá emocionados grabando. Pues eso es parte, ¿no? Y ya después, esa parte de mi juventud, que fue muy bonita, que yo recuerdo mi infancia, sí, mis papás me permitían algo extraordinario en estos tiempos. Cuando llegaba el periodo vacacional, yo me iba a la playa desde que amanecía, desde las 8, 9, y regresaba hasta que oscurecía. O sea, en la playa para mí... Como espartano, si sobrevive, regresa. Comía donde podía, pero en la playa era la vida para mí, ¿no? En el muelle de Chocolate, el anterior, el muelle pescador. El muelle chico. Decían el muelle chico. Pues yo me tiraba clavados de ahí, me gustaba, ¿no? Había cierta profundidad, te tirabas y ya te sacaban porque está la gente pescando. Ahí hay un loco que se está tirando clavados, ¿no? Entonces te hacían tu mala cara y ya tenías que quitarte de allá, ¿no? Entonces esa parte del progreseño, yo digo que en mis poros está grabado la sal de Progreso, ¿no? Porque siempre he vivido aquí en Progreso. De hecho no puedo dormir en otra ciudad. ¿Y el salitre? Sí, cuando yo voy a Mérida no puedo dormir. Si yo voy a Mérida en tiempos de mi juventud, cuando había fiestas y todo de la universidad, de la facultad, me tenía que regresar a Progreso, ¿no? Mi hermana me decía, quédate a dormir. Alguna vez me quedé, pero no aguanto. Cuando salgo de viaje, cuando voy a otros lugares, estoy muy al pendiente. De hecho, cuando voy a la Ciudad de México, cuando me acuesto en el cuarto del hotel, estuve también en Colima un tiempo, duermo con los pies pegados a la pared. Como si fuera hamaca. Esperando si hay algún movimiento telúrico, ¿no? De temblor o algo así, que lo logre detectar antes de que pase. Y pues también, en ese entonces, no habían en las escuelas preparatorias orientadores vocacionales, que ahorita es muy común, hay psicólogo, orientador, orientadora, sí. Y te hacen una batería de pruebas. Entonces yo me confundí. Yo empecé a estudiar contaduría y administración. Sí, hay mucha gente que se confunde estudiando eso. De contaduría, ¿no? La administración es muy bonita. Sí. Incluso la contabilidad, el área de la auditoría me gustó, es un área que yo trabajé. Estuve trabajando en despachos, ahí estuve mucho tiempo. De hecho, cuando lo cuento me dicen, estás loco, ¿no? ¿Por qué dejaste esa carrera? 7 semestres. Yo iba a acabar la carrera. Ok. Y yo un buen día llegué, me senté, me pusieron una prueba y yo vi que no sabía nada de esa prueba. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y me paré empezando el examen y un compañero me dice, ¿dónde vas? Y acaba de presentar, acaba de iniciar el examen. Y le digo, voy a buscar otra carrera. Ahorita vengo. Sorprendido, ¿qué le pasa? No tan loco. Y efectivamente ya no volví, pedí una baja temporal y pedí mi certificado parcial. De hecho lo revalidé y puedo continuar. Estaba investigando luego en la CTM, creo que podía. Ya tengo mi certificado parcial, revalidado en la SEP, pero lo dejé allá. Y entré a la Facultad de Contaduría.
Entonces, en la facultad de psicología. Okay. Ya estaba en San Esteban por Plaza Fiesta y ahorita ya está en el campus Ajá, de hace poco la se UADY, ¿no? movieron. Así es. De hecho, les tuvieron que dar un tipo de terapia a los jóvenes de esas que estaban estudiando, porque imagínate cambiarte de escuela. Y la facultad de psicología para mí fue muy querida, muy entrañable, y que te digan de repente ya no vas a venir aquí, te tienes que ir a otro lado, ¿no? Totalmente diferente, más moderno, mejor y todo lo que quieras, pero ya no es tu escuela. Y entonces por allá estuvimos en la facultad de psicología. En la facultad de psicología, yo siempre digo que era desfile de modas, ¿Por qué? porque éramos pocos varones Ah, y la tendencia de la psicología es que lo estudien más mujeres. Entonces, habían muchas mujeres y nosotros, los pocos que habíamos en 3, 4 generaciones, éramos como 8. Entonces, teníamos nuestro equipo de fútbol en la UADY, en el campeonato de la UADY. Yo porteriaba. Entonces, nunca nos acompletábamos y ¿y empezamos cómo? a jugar un partido con 9, con 10 y nos sí empiecen. Y Sin pues cambio, era sin muy nada. difícil jugar, representar a la universidad, ¿no? Porque a nuestra facultad, porque no habíamos varones, eran puras muchachas las que estudiaban esa carrera. Pues también ahí estuvimos practicando un poco el fútbol y luego pasamos a trabajar. Yo empiezo a trabajar antes de estudiar. Antes se permitía que la universidad poder dar clases con Ahora 2 es flexible. años terminando tu bachillerato. Ok. No necesitabas una licenciatura. Terminabas tu bachillerato y a los 2 años de ser bachiller, aunque no tuvieras carrera, podías dar clase. Ok. Entonces, esos 2 años que estuve ahí por contaduría, llego a dar clase un día a la escuela preparatoria de Progreso, llego con mi coche, me estaciono y veo al director en ese entonces, Álvaro Burgos, que ya se jubiló hace poquito, y me dice, yo le pregunté, ¿quién puedo dar clase? Y me dice que estás estudiando contaduría, pero ya me di de baja. Hay una materia, se llama Introducción a la Economía Política. Y yo dije, Ah, sí, botana. es la única, sí, es la más fácil. Y sí, está bien, y economía. Y empecé a dar clase. Eso ya hace 32 años. Entonces, hace 2 años me dieron un reconocimiento del ayuntamiento por 30 años de servicio. Cuando todos ya se están jubilando, pues yo todavía, mis hijos están chicos. Elena está en primero de secundaria, Pedro está en primero de prepa. O sea que me queda, si Dios quiere, pues un largo camino. Una de las características del cronista es que apunta todo y registra todo. En ese tiempo, de ese tiempo, hace 32 años ya, en el 2004, en total he podido dar clase en el nivel secundaria, preparatoria, licenciatura y maestría. Entonces, en esos 4 niveles tengo la friolera de una cantidad bastante exagerada de 61 asignaturas que he impartido. En nivel secundaria, prepa, pues 61 asignaturas, eso te hace pensar de forma diferente. Tiene un conocimiento más amplio, más experiencia en conocer algo nuevo y adaptarse, ¿no? Sí, De adaptación. sí. Y, o sea, estamos hablando de materias como sociología, filosofía, economía, problemas de México, no lo sé, hasta taller de lectura y redacción. En una ocasión di aquí en el bachiller de Chelén que había un módulo de bachilleres, la materia de orientación, o sea, todo un bagaje de asignaturas. Sí. Que con el tiempo, aunque yo no quisiera, a la fuerza fue consolidando un núcleo cognitivo que con el tiempo iba a desembocar en otras cosas, ¿no? ¿A qué me refiero? De que después de 31 años, esos chicos que yo les di clase hace 31 años, ahorita ya son hombres, ya son mujeres, y muchos de ellos, por ejemplo, están en puestos de autoridad. ¿No? Y por allá viene un poquito esto del cronista. Yo creo que la función del maestro, lo más difícil para un maestro, no es aprender su clase. Eso con los años, pues tú te vas aprendiendo los temas, los contenidos, ahora que le llaman pues, las habilidades, ¿no? Pues, las actitudes, todo esto. Lo más difícil para un maestro, eso siempre lo he dicho. En el 2013 me dieron el título de maestro distinguido del Guía Progreso. Y de mi discurso eso es lo que yo recuerdo. Lo más difícil para un maestro es impartir justicia. Así como para los padres de familia. Darle a cada quien lo que merece. Sin darle de más y sin darle de menos. Y pues mis mentores, pues para mí son 2 maestros muy importantes. El maestro Ricardo Gutiérrez, que fue presidente de la Cámara de Diputados de aquí Progreso, del Estado de Yucatán, y Álvaro Burgos, que era mi director durante mucho tiempo. Ellos decían, si te confundes como maestro, es preferible darle de más al alumno. Es preferible que te confundas dándole de más que dándole de menos. Dándole de más en Por ¿cuál ejemplo, sentido? no lo sé, que te hayas equivocado y le diste 2, 3 puntos más. Ah, ok. A que te hayas equivocado y le hayas restado 3 o 4 puntos más, ¿no?
Entonces, si te equivocas, pues el alumno siempre va a tener beneficio del alumno. Lo difícil, como decía un filósofo, es buscar el justo medio. O sea que impartir justicia es que no le des a alguien algo que no merece y que el que lo merece lo reciba. Impartir justicia. De hecho, es algo muy importante que los maestros dan por obvio y no te lo enseñan en ninguna escuela, ni en la Facultad de Educación, ni en la de Psicología. Eso se aprende con la experiencia. El maestro se hace en el aula. Así como decían, en el microcosmos, cuando, no sé, los esposos entran en la luna de miel a la habitación nupcial, entra el esposo y la esposa y nadie sabe qué pasa ahí, solo ellos dos. Lo mismo pasa en el salón de clase. Cuando el maestro entra al microcosmos de su salón, lo que ocurre entre el maestro y los alumnos es juicio del maestro. Así es. Entonces, el criterio del maestro, que no se enseña en ningún lado, solamente lo vas adquiriendo a través de los años. Entonces, mi rol de promotor educativo, de ser maestro, ya no se sitúa desde hace varios años en dar clases. O sea, esas 61 asignaturas, eso ya fue, ya no es. Ya no le sorprende en materia nueva, ¿no? O sea, ya sabe cómo adaptar, sí, cómo absorber. Claro, las materias, también los programas, porque, por ejemplo, en la universidad, en la UADY, ya he visto al menos 3 programas. En la Secretaría de Educación ahorita hay 3 programas. Ya he visto, o sea, no solo las asignaturas, sino los programas y los estilos. Pasamos del conductismo al cognitivismo, ahorita la nueva escuela mexicana del humanismo. O sea, hay una serie de teorías educativas. Va cambiando conforme avanza. Y pues bueno, ahorita que hablamos un poquito de eso, entonces mi rol ya no es enseñar a los alumnos, porque, bueno, me quedé con una asignatura. Una asignatura. ¿Tuvo alguna preferida? Con la que me quedé, que es pensamiento filosófico, que se imparte este semestre, filosofía, se imparte este semestre. Y el semestre pasado, de septiembre a enero, imparto pensamiento lógico y crítico. Entonces, esas son una de septiembre a diciembre y una de enero a junio. Son las 2 únicas asignaturas que imparto. ¿Por qué elige esta? ¿Qué es lo que le encuentra a usted tan atrapante? Sí, yo creo que el pensamiento humano, ¿no? Cuando yo decido dejar contaduría y administración, en mi mente aparece primero filosofía y letras. Aquí no había filosofía y letras. ¿Había leído algo por su cuenta o se inspiró en alguien? Me gustaba mucho, evidentemente, escribir. Ahorita te voy a decir cómo surgió ese amor por la escritura. Y me gustaba mucho porque mi mentor, el maestro Ricardo Gutiérrez, es un maestrazo. O sea, hay cosas que Ricardo, como maestro, dijo en su clase de filosofía hace 40 años, o cuando me dio clase. Y yo todavía las recuerdo y las transfiero a la siguiente generación. De hecho, para mí es un orgullo ser el que continúa con la clase de mi maestro, ¿no? que fue Ricardo Gutiérrez López. O sea, Ricardo Gutiérrez López tenía un don de orador impresionante. O sea, daba unas clasesotas, mis respetos. O sea, hay una anécdota, una historia que él habla cuando nos toca ver del cristianismo. Hablamos del cristianismo. Es un tema interesante. Eso sí. Él habla de las dos personas que crucifican con Cristo. Pues el ladrón bueno y el ladrón malo. Y él nos decía, algo que tengo muy presente, decía, no es cierto, jóvenes, los 2 eran malos, los 2 eran ladrones y habían llevado una vida pecaminosa, pero uno se arrepiente. Y nos dice, de todas las figuras que podemos recordar, claro, con el respeto a todas las creencias, ¿no? De las personas que nos escuchan, pero es lo que te decía mi maestro de filosofía. De todas las personas que han existido en el cristianismo, solo una persona podemos tener la certeza de que se encuentra en el paraíso, que es el ladrón. Que se arrepintió. Porque el mismo Dios le dijo, Dios Cristo, ¿no? Esta tarde estarás conmigo en el reino de Dios. Él mismo se lo dijo. Entonces, es uno de las tantas anécdotas del maestro Ricardo. Supongo que ahí entra igual su interpretación o sea, ¿cómo percibe usted esa anécdota? ¿Cómo la interpreta y usted cómo después la vuelve a comentar? ¿Y qué tan fuerte fue en ese momento? ¿Cómo le hace pensar a usted? Claro, que la recuerdas después de 40 años que te dio clase, ¿no? Entonces, y como dice, hay unas personas que dan por hecho, ellos son ladrones, son malos, pero uno se arrepintió. Eso cómo cambia tu percepción de una persona. Entonces supongo que ese tipo de pensamientos, de esa introspección de a ver, qué tan malo es uno y si puede cambiar a bueno, o sea, todo ese tipo de pensamientos es lo que supongo que a usted le llama mucho la atención. Sí, y es una responsabilidad porque los chicos que tenemos de 16, 17 años están en formación, o sea, su pensamiento todavía se está formando. Un año, me acuerdo, ya hace varios años, un chico me dice, maestro, voy a agarrar una madera. Imagínate cómo es pensamiento, que se está en desarrollo. Voy a agarrar esta madera y esta madera va a ser para mí mi Dios esta semana. Y le voy a orar esta madera y le voy a pedir esta madera. ¿Qué piensa usted de eso? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces es evidente que se está formando en él la idea de un ser superior.
De hecho, es una de las pruebas de la existencia de Dios que se repite a lo largo de la filosofía. El creer que todas las sociedades, grupos humanos, han tenido la idea de un ser superior, llámese Dios o llámese como le hayan puesto en su cultura, pero esa tradición humana de creer en un ser superior se repite constantemente a lo largo de la historia. Tomando en cuenta que algunos son de un solo Dios y algunos son politeístas, claro. Y, por ejemplo, en el ejemplo específico que usted está poniendo, si una persona le atribuye todos sus logros a una sola cosa, ¿eso es crear un Dios o tener un Dios? ¿Cómo lo interpreta usted? Sí, claro, de manera rústica, ¿no? Porque la creencia de un ser superior... Es que no comete errores. Si yo le atribuye todo lo bueno a un objeto, entonces ¿está creando a un Dios o cómo lo interpreta? Claro, por ejemplo, si Dios, como comentábamos en clase un día, Dios es omnipresente, omnipercipiente, o sea, lo percibe todo. Está en todos los lugares. Podríamos generalizar y decir que es omnibueno. O sea, a Dios se le puede atribuir todo lo bueno, que es una de las pruebas que da San Agustín de Dios, es la prueba por lo que se le puede atribuir a Dios. Entonces, si ese Dios existiera, si Dios fuera así, nosotros no podemos tener la idea de un infierno o de un castigo posterior, porque ese Dios, en su infinito amor, te perdonaría de antemano. Pero esa es una forma de pensar. Sí, entonces, es una interpretación. Claro, entonces lo que yo enseño en filosofía, porque les digo hay que tener cuidado, qué es lo que dice cada filósofo. Sí, es la interpretación de la misma anécdota. No lo está diciendo el maestro Pedro, no lo está diciendo, porque en algunas ocasiones puede decir que el muchacho está en proceso de formación, me confunde, me revuelve. Sí, ¿no? Y uno trata igual de percibir cómo, por ejemplo, en el ejemplo específico que usted está poniendo, si dice hay un infierno, hay un diablo, un demonio, si ese personaje castiga a los malos, entonces él es el malo. Claro. Si él está castigando a los malos, entonces, ¿qué onda? Claro, en su infinito amor, de antemano estás perdonado. O sea, entonces, lo importante de esto es crear el pensamiento crítico en ellos. Sí. No es crear una tendencia, una nueva religión o algo así, ¿no? Como Mel Gibson. No es decir, esto es lo correcto, claro, y ya no, es piénsalo, analízalo, tienes que ser Hace unos días crítico. Me pasó en clase que una niña empezó a hablar del alma y del espíritu. Esa es una rama de la filosofía, que es la metafísica. Entonces, en ese momento yo me quedo callado y empiezo a indagar y le empiezo a preguntar. Entonces, al final de cuentas, su postura pues está en desarrollo porque es una adolescente. Lo que me interesa a mí es que ella entienda que eso que está diciendo es filosofía. Y es una rama de la filosofía que se llama metafísica. Hay algo que yo trabajo en clase que me gusta mucho, que se llama el metaaprendizaje. No es nuevo, lo dicen algunos autores, no sé si Vygotsky habla de la metacognición. Pero la metacognición no es pensar en lo que estás aprendiendo. La metacognición es pensar cómo aprendiste. Cuando la persona entiende cómo aprendió, puede aprender cualquier cosa. Por eso usted tuvo esa facilidad de entrar a varias materias, porque ya sabía cómo aprender, no le tuvo miedo. No, esta no. Sí, por ejemplo, ya sabe. Te digo, aprendió a pescar. Ándale. Les marco un mapa mental. Ellos llevan una materia que se llama organizadores gráficos y todo, ¿no? Que tiene que ver con aprender a usar diagramas, cuadros mentales, mapas mentales, mapas. Entonces les digo, bueno, exponen su tema con su mapa mental y luego les digo cómo lo hicieron, explíqueme dónde se reunieron, a qué horas, con quién. Entonces se quedan así como que, ¿por qué nos está preguntando eso? Si ya dijimos nuestro tema. Y le digo, no, ¿cómo aprendieron ustedes? ¿Qué pasos hicieron para aprender? Eso se llama metacognición. Y eso es realmente tu aprendizaje. Es tener la herramienta para poder llevar a cabo cualquier trabajo, ¿no? Y ahí cuentan los liderazgos, o sea, el identificar... La proactividad. Desde hace varios años me han invitado como presidente del Jurado Ciudadano Distinguido. Entonces es como buscar una aguja en un pajar de personalidades que se han caracterizado por ser ellos mismos y que han triunfado en sus diferentes ramas. Entonces ese liderazgo que demuestran es clave. O sea, una de las problemáticas de nuestro país es la falta de liderazgos. O sea, incluso los ves públicamente, ¿no? O sea, los candidatos, las personas que pretenden ser alguien en la política. ¿Y en qué momento ayudaste a los demás? ¿En qué momento creaste una organización de ayuda a los demás? Sí. O sea, ¿qué te hace pensar que tú tienes cualidades para liderar a los demás si nunca has velado por el bien de los demás? Solo apareciste en un determinado momento, ¿no? Sí. Y muchos de ellos han tenido poder. Entonces, teniendo poder, ¿por qué no te has expandido ayudando a los demás? Porque de eso se trata la política, de ayudar a los demás. Hay una película, creo que se llamaba, no estoy seguro, no sé si era 10.000 años de Cristo, donde
una película, 10.000 antes de Cristo, que le dicen a la persona, creo que es esa, ¿no? Tendría que buscarlo en el archivo de películas. Cuando una persona cuida solo a su familia, Okay. pues está normal, ¿no? Eso debemos de hacer todos, Ujú. o sea, tu familia cercana. Hay quien expande su núcleo familiar, la familia más alejada, pero hay gente que expande todavía eso. Entonces, no hay buenos o malos líderes. El líder tiene que ser bueno, porque va a proteger a un sector de la comunidad. Si es que de entrada, ¿cómo decirlo? No es que alguien sea bueno, no es que exista tal cual lo bueno y lo malo, son un abanico de grises donde cada quien tiene un enfoque y a veces dos enfoques chocan y la percepción de uno es que tú eres el malo, no, tú estás haciendo algo malo. Entonces ese tipo Claro. de interpretaciones Sí, supongo pero que también hay. hay una guía de acción que en ética lo veíamos, los valores. Ujú. Hay dos valores que están por encima de todos los demás, que es el valor de la vida, el primero, que está por encima de todos los demás valores, y el valor de la libertad. Okay. Entonces, por ejemplo, alguien decía, una vez ocurrió en una escuela que un niño llevó una arma Ujú. y lo suspendieron de la escuela, Ujú. una primaria, que por eso lo suspendieron, lo separaron de la escuela. Ahorita te podrían decir, estamos atentando contra su derecho de la educación. O sea, no lo podemos, por derechos de los niños, tienen derecho a la educación. Entonces, él no puede perder su derecho a la educación. Ujú. Pero éticamente hablando, hay un valor que está por encima de todos los demás. El primero es el de la vida. Sí, la seguridad. Claro, entonces, si él, dentro de su valor de educación, está poniendo en riesgo la vida de los demás, Sí. ¿qué valor es el que está por delante de la vida? Sí, priorizado. Así es, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, una de las Sí, temáticas. es su conocimiento de él o la vida que en potencia están en peligro de los demás niños. Claro, entonces, Sí. eso no, cuando hay un criterio de desempate, por decir cuál es el valor más importante. Aplicar la justicia de la que estaba Así platicando hace rato. Y luego la libertad, ¿no? En esa escala, la vida, la libertad. Y ya después viene toda una taxonomía de valores hasta llegar al derecho de la educación, el derecho de la expresión, el derecho de la Ya más específicos, ¿no? más, okay. Hay un montón de otras cosas. Bueno, ya me desvié. Nos fuimos recio ahorita. No, de que no se nos vaya el tiempo. Sí, bueno, entonces mi rol ya no es de dar clases propiamente. Mi rol ahora es trabajar con los maestros. Entonces, he sido, no sé cómo llamarlo, quizá la palabra adecuada sea como el padrino, lo que hacía Raúl Velasco, ¿no? Ajá. Que empujaba al artista para que el Sí. artista se desarrollara después. Darle escenario. 71 personas, 71 maestros registrados aquí en mi lista a través de los años, ya sea por el colectivo, ya sea por el colectivo que tenemos. Arriba, de hecho, ahorita es una unidad académica, yo le llamo. Están haciendo tarea, los Okay. niños vienen a hacer tarea. Los viernes tenemos nuestro curso de ingreso a la universidad. Y pues estos dos salones me sirven para eso. Entonces, ya sea por el colectivo, ya sea por la secundaria Progreso, por la preparatoria Progreso, 71 personas han sido involucradas para darles una oportunidad como maestros. Como que soy su padrino de debut, ¿no? Como maestro. A muchos les ha gustado la educación, algunos ya estuvieron en el TEC, otros están en otra escuela, otros ya escalaron. Hace poquito me invitaron a ser jurado del concurso de oratoria a nivel estatal. Y una persona que fue mi maestra, que ya está allá, ¿no? O sea, estuvo conmigo, 71 personas. Eso es un orgullo para mí, porque el ser maestro no solo es dar clase, es promotor de maestros. El maestro es el que hace maestros, que con el tiempo va a generar semillas, ¿no? Que va sembrando. Es exponenciar el conocimiento. Así es. No es solo aquí está, sino llévalo a más. Así es, ¿no? Y que ellos se desarrollen, ¿no? Como maestros. La carrera de maestros, como tú sabes, no se mide por décadas. El maestro empieza, es una carrera a largo plazo, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años de servicio. La maestra Julia se acaba de jubilar, de aquí de la SEDMA, 40 años de servicio. Y todavía está impecable, podría dar 10 más. Okay. Entonces, eso es parte de lo que he hecho como maestro. En el 2020 llega la pandemia y algo muy curioso que sucede. Me invitan alguien me llama porque saben que escribo. Esa es como que una carta de presentación. Saben que escribo y que tengo libros. Me llaman y me dicen que necesitan hacer una convocatoria para escoger al siguiente cronista. Okay. A don Romeo Frías. Ese igual era un tema que Romeo Frías Bobadilla fue el cronista vitalicio de Progreso. Y la palabra vitalicio es muy relevante porque vitalicio significa que a lo largo de su vida
O sea, su trayectoria. Una vez hablaba con un reportero y me decía, el ser cronista necesita una aprobación social. O sea, porque la sociedad es la que impulsa al cronista como el que escribe. Es en quien confían para Así documentar el día a día. ¿no? Pero tiene algo de relevancia muy importante. De hecho, don Pedro Ávila, que era un cronista oral de aquí en Progreso, no nació en Progreso, pero sus últimos años estuvo aquí en Progreso, muy querido, un amigo mío, un amigazo, un tipazo. Don Pedro me contaba sus anécdotas y las registraba, conversaba mucho con él. Entonces, en ese tiempo, antes de la pandemia, me piden de favor que escriba una convocatoria, porque al fallecer don Romeo, querían tener a un cronista que siga contando la historia de Progreso. Sí. Y claro que sí, con mucho gusto. Y hice la convocatoria, la revisaron, la volvieron a revisar y así, estuvimos trabajando hasta que ya se lanzó la convocatoria. Evidentemente mi carga de trabajo es muy importante, ¿no? O sea, yo tengo la Secretaría Académica de la Prepa Progreso, yo doy mis cursos, la dirección académica de la Secretaría Progreso. Entonces, mi tiempo es muy limitado, ¿no? Sí, entonces, ¿sabes? Sí. Por eso no me encuentran, porque sí. estoy haciendo algo, ¿no? Entonces me dice, y ya luego que lanzan la convocatoria, nadie se inscribe, porque evidentemente la convocatoria que yo pido es importante. O sea, un cronista no es cualquier persona, necesita esto y esto. Okay. Y eso se lo pides a un maestro, pues es fácil. El maestro cuando va a dar clase te dice, inciso A, inciso B, ¿no? O sea, eso es lo que hace el maestro todos los días, ¿no? Clasificar, como le decían a Marcelo Ebrard, ¿no? Le preguntaban cualquier cosa a Marcelo Ebrard, sí, cómo no, inciso A, inciso B, porque fue docente durante muchos años de su vida, ¿no? Y lo sabe hacer. Entonces, bueno, así quedó. Me viene a ver una de mis exalumnas muy querida y me dice, maestro, yo quiero que usted participe. Maestro, por favor, ya se va a cerrar la convocatoria, yo no veo que nadie tenga el perfil adecuado. Entonces, bueno, conoció mi carga de trabajo y que eso implicaba pues más trabajo. Y no estaba muy decidido a participar. Es algo sui generis, no se escoge el cronista de esa forma. Ningún municipio lanza una convocatoria para elegir al cronista. Eso es algo muy subjetivo. Sé que los juntaban y agárrense, el que sobreviva queda, ¿no? No, por usos y costumbres. Okay. Por usos y costumbres, como tradicionalmente en los pueblos mayas, el más grande, el que cuente más antiguo, el que sabe más, se le otorgaba, ¿no?, el derecho de ser cronista. De hecho, uno de los cronistas más importantes de Yucatán lo tenemos aquí en Xuxulub, el centro Ana Cupech, que fue el primer cronista, el centro cultural de Xuxulub, recibe el nombre de Ana Cupech, que fue un cronista maya que escribe las crónicas de la llegada de los españoles y cuenta cómo llegaron, interactuaban con los españoles y cómo incluso les cambian el nombre y luego le dejan su nombre, en vez de llamarse Anacuc, se llama Juan, ¿no? Entonces les van cambiando. Una característica aquí en Yucatán es que no cambiaban los apellidos, a diferencia del centro, en donde te bautizaban y te cambiaban no solo tu nombre, sino también tu apellido. Aquí en Yucatán no respetaban el apellido maya, solo te cambiaban tu nombre. Entonces, por eso aquí el cacicalgo de Aquepech, que es el área de aquí de Progreso, Xuxulub y toda la parte de por acá, hay muchos pech, porque el cacicazgo era de los pech, ¿no? Entonces ese es el origen. De hecho, Ana Cupech cuenta eso, su historia. Y si te vas más por Ticula, hay otros apellidos mayas que no son tan frecuentes por aquí. Entonces, al final de cuentas, si alguien de Progreso, o de Vaca, o de Motul, o de Ixil, se apellida Pech, proviene del mismo cacicalgo, del cacicalgo de los pech, de por aquí en Progreso. Y bueno, me invitan a participar y de último momento dije, bueno, que sea lo que Dios quiere, ¿no? Metí lo que me solicitaban y ya. Se inscribieron 2 personas. Daniel Barquet, que es muy querido, muy apreciado, lo conozco desde hace mucho tiempo. Daniel Barquet también jugaba béisbol, completo directo. Y un servidor, y así se quedó. Llegó en diciembre, me fui de vacaciones. Ese año fuimos a León, a León, Guanajuato. Estábamos en camino a León. Y me llama la persona del ayuntamiento y me dice, ya se reunió el comité y pues usted es el nuevo cronista. Y pues eso es una de las cosas que conservo, este cuadro. Pues es un cuadro que lo acredita, que es muy su generis, le repito, porque no es común que se elija al cronista de esa forma, ¿no? Lo voy a poner un poquito acá, de todas formas. Trataré de... Tomaremos unas fotillos por allá. ¿Se ve aquí en cámara? Ok, sí, se ve. Y pues este es uno de los documentos más queridos, más valioso para mí, que tengo, que resguardo. Sí. Y ya de ahí le dijeron, usted ya va a ser... Ahí usted ya empieza a documentar en forma ya su Así día a día. es, evidentemente había una tendencia natural a escribir. Tengo publicados, ahora con el cronista tengo 18 libros publicados, de muy diversa índole, cuento, ensayo.
A nivel nacional, el primer concurso que yo hago, el primer cuento que yo hago, que se llama Ojos de Bruja, primer escrito de cuento, estaba en la facultad todavía, gana un premio nacional. De hecho, esta casa se hace así, porque premios nacionales, por ejemplo, ese de la ciudad de Campeche, los juegos florales, 20,000 pesos. Y con eso, pues, construí una parte de mi casa, luego hacía otro premio, participaba, no sé, en la Universidad de Monterrey, la UDEM, que hasta ahorita veo propaganda en la televisión, no, nunca lo hacía, es una universidad excelente, pero no llegaba su propaganda hasta por acá. Gano un concurso de cuento, y otro dinerito y hago otro pedazo de la casa y así, y luego voy, y uno asando los domingos, chinga. Claro, y luego algo muy interesante es que hago la modalidad de ensayo. El ensayo es muy difícil, pero no la podría hacer, a lo que te decía, si no hubiese tenido el bagaje de tantas asignaturas dadas, porque Sí, sí. el ensayo es una síntesis del pensamiento, ¿no? Tienes que hacer ahí, y otra lanita, y otro pedazo, y te echamos el garage, y así fuimos haciendo, pues, esta casa habitación, ¿no? Entonces, Como que falta un cuento allá adelante para un carro más. bueno, también no soy Superman, ¿no? O sea, hay épocas en que ya, pues, tengo que bajarle, ¿no? Con el tiempo he entendido algo muy importante. La vida se trata de actividad seguida de un periodo de descanso. Porque cuando era más joven es actividad, 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 y te puedes pasar todo el día trabajando, ¿no? Antes que se aleje un poco de ese tema, pero no son por decir etapas, que sí, ahorita tenemos que aprovechar y darle, y darle, y darle, una vez que nos hemos posicionado, ya como que vamos con calma, ya por resistencia, ya no de velocidad, porque sí es cierto, en un principio hay que destacar de alguna forma, hay que posicionarse, hay que ver cómo que nos ubiquen, y ya cuando te empiecen a ver, empiezan a reconocer tu nombre, y tú dices, bueno, ahora vamos a durar, Claro. y ya Pero bueno, ¿y qué tanto es tantito, no? Y luego exactamente, se te pasa la mano y ya tienes 50 años y sigues trabajando, y ya no sabes cuándo parar. Entonces, aproximadamente hace unos 4 o 5 años, pues me di cuenta de eso. Tuvimos algunas dificultades de salud y todos los doctores, no tienen nada, para el desfile, ¿no? Que es muy común en la gente de mi edad, sufrir ese tipo de trastornos de ansiedad, ¿no? Que de repente vas con el cardiólogo y dices, tienes tu holter, no tienes nada. Vas con el neumólogo, no tienes nada. Vas con el de las tripas y no tienes nada, ¿no? Y no hay nada. ¿Y qué es? Me dicen, lo que usted tiene es ansiedad. Está estresado. Pero tú no entiendes, tu cerebro no procesa que la ansiedad o el estrés laboral, el estrés familiar, todo tipo de estrés, el buen estrés, el mal estrés, el disestrés, todos los estrés que haya, no puedes entender que el estrés es capaz de hacer estragos en tu cuerpo hasta que lo vives. Entonces, una persona que ha sufrido ansiedad lo entiende. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un ataque de pánico sabe que es un ataque de pánico. sí. Y lo difícil es que tu cerebro entienda que eso es por ansiedad, que no tienes una enfermedad biológica, sino más bien una enfermedad emocional. ¿Cómo interpreta usted eso? La ansiedad. ¿Es el querer algo que uno tiene y estar desesperado por llegar ahí? ¿Es Pues, ese vacío, esa necesidad de cubrir algo que tuviste y perdiste o que no pudiste tener? ¿Cómo lo interpreta usted? Te la voy a comentar como con una metáfora, ¿no? Si tú agarras un cubo y pones agua y metes a un sapito, metes a un sapo y empiezas a calentar el cubo, entonces el sapo empieza a hervir el agua, pero como no hirvió de golpe, de poco en poco, el sapo se va a morir ahí, porque nunca se va a dar cuenta que el agua está subiendo de nivel en temperatura, ¿no? Ese es el estrés. Empecé dando una clase, está bien, luego me dieron otra, luego tenía mi horario lleno, luego me dieron la secretaría académica, y luego hice eso, ahí pasa un coche, estamos escuchando. Pasa un cohete ahorita. Parece un helicóptero. Okay. El cohete ese que pasó por acá. El SpaceX. Así es. Y luego te das cuenta que ya rebasaste tus niveles. O sea, ya no aguantas más. Pero como tú dices, con el afán de destacar, de tener mejores ingresos, de que a tu familia no le falte nada, estás excediendo tus facultades, ¿no? Entonces, el estrés empieza a presentar dolores de cuello, migraña, colitis, tiene muchos nombres biológicos, ¿no? Pero pues tiene una raíz emocional. Entonces tienes que parar y llega un momento en que lo entiendes, ¿no? Actividad, descanso, actividad. Periodos alternos de actividad y de descanso. Ustedes son jóvenes y lo puedes aguantar, pero hasta cierta edad. Sí. Después de cierta edad, pues tienes que tomar tus precauciones, como todo, sí. ¿No? Entonces, así es como llego a ser cronista. Alguien me decía, es que has ganado más como cronista, ganado en el sentido de todo lo que has aprendido. Efectivamente. Sí. O sea, fue un curso acelerado de todo progreso. O sea, eso de que hago de tomar mis apuntes y mis registros, que era una característica mía, ahora sí, a nivel municipal.
a nivel progreso. De Xuxulú también, Chelén, Chucumá y demás, ¿no? Entonces, la otra vez me enteré de las chelemeras. ¿Conoces la historia de las chelemeras? De las chicas estas, las señoras de Chelén, esta sería una buena charla, rehabilitan el mangle, y Okay. entonces empezaron a hacer sus actividades, y eso se dedican, generan el mangle nuevo, ¿no? Que para mí sería una de las primeras especialidades que se impartiría en el TEC de Progreso, o un diplomado, el cuidado del mangle y las consecuencias del cuidado del Okay. mangle. Que para mí, la naturaleza, si te das cuenta, mis plantas, algunas en interior, el exterior está lleno de plantas donde hasta donde se puede, ¿no? Donde se puede. En la secundaria constantemente, en la prepa constantemente estoy sembrando con mis alumnos y mis maestros, estamos sembrando plantas, ¿no? Me encantan las plantas. Las plantas se necesita una persona sensible. Hay quien Y dice, no todas, porque he sabido de sí, personas que son muy atentas con las plantas y a veces, pero dicen tienen buena mano. O ajá, sea, hasta que tiran una pepita de tomate, sale el tomate. Tienen buena mano. Pero es esa como sensibilidad. Las plantas necesitan desapego. vibra. Ah, no, Así es como que te cuido, no sé cómo explicarlo así, mi hemisferio te derecho. cuido, pero no te sobreprotejo, ¿no? Exactamente, pero te tengo que dejar libre para que crezcas. Okay. Cuando te cuido en demasía, la planta se pudre, le echas mucha agua, se pudre, tiene cloro, se muere. O sea, te cuido, pero necesita el desapego Si le para que das pueda. todo lo que necesita, no tira raíz. Y cuando no estás, ¿Sí? Y aparte, te digo, a veces hay plantas que si las volteas a ver se mueren. Yo decía, un tío sembraba su vid, ¿no? La vid de la uva, que no se da acá, ¿no? Pero tenía sus vitas. Y decía, no la vayas a apuntar. Porque si ¿cuál la es esa? apuntas y ¡puc! Se cae la uva. Chinga. Entonces, pues los animales también, ¿no? Los animales son muy importantes. A lo largo de mi vida he tenido varios perros, de varios nombres. No es mi gusto preferido, ¿no? Ujú. Pero de hecho tenemos uno actualmente. Se necesita una sensibilidad muy especial. O sea, un perro es formidable, siempre y cuando lo sepas cuidar, Sí, ¿no? sí, necesita Y su tiempo, su darle sus dedicación, cuidados, ¿no? su atención. Entonces, aquí una persona venía de la ciudad de Mérida y me comercializaba unos diarios, unos pedazos de diario que según él le pertenecían a su familia. Y me trajo Nos da uno. miedo esta cosa. Sí, este es el recorte más antiguo. Esta es la historia de mi familia, redactada por mi papá. O sea, él me la contó y la escribió mi hermano. En donde aparece una foto Bermúdez. Esta fotografía es la más... Luego le ponemos la foto ya en miniatura. sí, le voy a decir la fecha. El Diario Sureste del 31 de agosto de 1934. Esta es la fotografía 34. Es la fotografía más antigua que he encontrado de los Bermúdez en esta publicación. Alguien, me dice el señor, que no sé por qué motivo, le puse una cruz con crayola a la foto. A lo mejor le caía mal a alguien de allá, no sé. Y pues yo se la intenté quitar y queda la imagen de un aterrizaje, en este caso, de una avioneta que aterriza cerca, de una persona que venía. Entonces, de hecho, hay sus argumentos aquí. Describe el Comodoro Castillo Bretón, que es el que llega y que tiene una intención de ayudar en cuanto a la creación de un aeropuerto y todo eso. Pero aquí dice que es la fotografía Bermúdez. Entonces, esta es la fotografía más antigua que yo encuentro documentada de mis abuelos y por eso lo conservo así con mucho cuidado. Y hace poco me dio una gran sorpresa porque me invitaron al Museo del Meteorito, el gobierno del estado. Cuando fue la inauguración del Museo del Meteorito, me pidieron que un progreseño sea el que diera el discurso. Entonces me pidió las autoridades locales, estatales, que yo fuera el que diera el discurso. Entonces dimos el discurso de inauguración del Museo del Meteorito y cuando hay alguna actividad del Museo del Meteorito me suelen invitar porque es del gobierno del estado. Entonces hubo una exposición de guerra de la universidad donde tienen las fotografías resguardadas. Entonces yo llego y me empiezo a dar cuenta que las fotografías que tienen, que sacaron no del archivo guerra, sino del archivo del gobierno del estado, fotografías 5 por 7 pulgadas en blanco y negro, que eran de mis abuelos y estaban siendo exhibidas y yo no sabía. Ahí en el Museo del Meteorito, ¿no? Entonces yo digo, esas fotos son de mi abuelo. venga para acá. No, pues evidentemente. Corre. Las digitalizaron y las subieron y evidentemente las descargué, pero me dice, no es cierto, no son de su abuelo. Y me dice, esas fotografías se sacaron del documento del archivo de los ferrocarriles del estado de Yucatán, y le digo, son de mi abuelo. Y le digo, ¿usted cómo lo sabe? Véanlo. Mis abuelos troquelaban sus fotos en la parte inferior de la imagen, ponían un sello con troquel. El sello con troquel es, aprieta la imagen, donde lo sellas, y se hace hacia abajo, como bajo relieve.
Entonces, en los títulos que se dan de bachiller, de la prepa progreso, le ponen el troquel. La dificultad es que cuando sacas una copia no sale el sello porque está troquelado, no está sellado Ok. encima, ¿no? Entonces, esas fotografías tenían el troquel y les digo, y si la voltean debe tener foto Bermúdez y la fecha. Bueno, y pues tenemos esa actividad del Museo Meteorito donde yo me encuentro con las fotografías de mi abuelo. Y pues para mí es un gran orgullo, ¿no? Que yo sin saberlo llego a un evento donde se están exhibiendo fotografías de mis abuelos. Ujú, Entonces yo tengo unas fotografías donde aparecen ellos, los dos, ujú. que son pues los ancestros de mi familia. Él es mi abuelo, el papá de mi papá, Buenaventura Bermúdez, y él es su hermano, se llama Pedro Bermúdez. Entonces Siempre ellos, hay un Pedro. sí, y un Buenaventura, Voy ¿no? a Así como mi acercar un poquito. hermanito. Ok. Ellos vienen del estado de Guanajuato y pues se establecen en Progreso, recorriendo varios lugares y Ujú. ponen, ellos mismos hacían sus cámaras, ellos mismos hacían una serie. Su cuarto oscuro era debajo de una mesa, muy al inicio cuando empieza, en una mesa así como esta, Estoy viendo cómo se alinean las se, historias ahorita. Estoy recordando. se pone la de Leo, ¿no? Sí, Ponían sí. Saludos. una cobija, saludos a mi primo Leo, ponían una cobija y debajo de la mesa se ponían a hacer sus revelados, ¿no? Entonces, estos pues son los ancestros. Una de las actividades del cronista, o uno de los Ok. compromisos del cronista, es hacer al menos un libro al año. Entonces, muchas personas pues no conocen esta actividad. Ujú. Si bien utilizo los medios, por ejemplo el Face, suelo publicar mis historias. La intención de publicar las historias, aparte de mostrar la actividad, no es el fin último del cronista. El cronista tiene una serie de actividades, aparte de escribir, como por ejemplo presido el Comité de Ciudadano Distinguido, me invitan a participar en el comité para escoger al maestro distinguido y otra serie de actividades que tenemos. Pero al final, por ejemplo, es el libro del 2021, Ujú. que son las crónicas del 2021, que era lo que te decía, ¿no? Cuando una persona, un estudioso dentro de 60 años, 40 años, cuando Sí, abran la cápsula del tiempo que está en el parque, sí. retroceda al pasado. A ver cómo era el día a día de hoy. Aquí hay, ¿no? Sí, Entonces, aquí hay esto, y esto lo tengo que hacer cada año. Digamos que es el diario de la ciudad sí. durante el 2021. Pero todas estas fotos no es como que estén en un lugar en específico, ¿no? No, hay que investigarlas, hay que recuperarlas, hay que digitalizarlas, etcétera, Toda esa etcétera, chamba etcétera. de... Una de las cosas que pone una página, que no me acuerdo su nombre, es que utiliza en ocasiones las fotos de mi abuelo. Entonces las digitaliza y las pone restauradas, pero como si fueran propias. Pero mis abuelos tenían una característica que rayaban el negativo y ponían Foto Bermúdez. Entonces yo les hacía ver si ustedes tienen el documento donde dice Foto Bermúdez, que le den crédito al autor. O sea, Okay. por ejemplo, en su nota que ellos escriben diciendo esta fotografía es de Bermúdez tomada en tal año y ya cuentas todo lo que quieras contar, ¿no? Como que esa parte histórica no la respetan. O que Mm. alguien, por ejemplo, hay una foto de Sinushmal, que Ujú. una de las primeras que tomó de mis abuelos tiene la abreviatura P.BH, Pedro Bermúdez Hernández. Y alguien la digitaliza y le pone su sello allá, ¿no? Le ponen emoji. Está bien, porque está en los medios, está abierto, ¿no? Está circulando por ahí, por el Face, pero al menos que mencionen quién tomó la fotografía. El problema es que no lo saben, Mm. ¿no? Sí, es que solo veo igual Así es, PB, ¿no? y te gusta la foto y dices, Está vénganos bonita, para tu sí. reino, ¿no? Claro, también, por ejemplo, el Progreso tiene una tradición importante de fotografías, no solamente Foto Bermúdez, por ejemplo, las ediciones Moncada. Hay una fotografía donde está el Cordobés y la Panadería de la Unión. Esas Hay son una foto, padres. esa es de la edición Moncada. Y una vez una de sus familiares me hacía esa mención, ¿no? Que yo a veces pongo fotos y le recorto la parte de abajo para que no vean de quién es. Y le digo, no, cuando es edición Moncada, yo identifico que es edición Moncada y lo tengo que poner. Ahora, si yo no identifico quién es la fotografía, pues no puedo adjudicársela a Moncada, no puedo adjudicar a Mm. Bermúdez o a alguien así, pues tengo que ver la fuente de dónde provino esa imagen. Y rescatando las imágenes de progreso, ahora que fue el aniversario el año pasado, se hizo una exposición con algunas fotografías de aquí del puerto. Hay unas buenísimas, Ujú. hay unas extraordinarias que alguien las digitalizó y las mejoró, pero la fotografía, hay una de los primeros carnavales de progreso. Aparece el primer mercado de progreso, ya estamos por el cuarto mercado. Entonces es el mercado Cantón, luego siguió el Francisco y Madero, luego siguió otro Francisco y Madero y este es el tercer Francisco y Madero, pero había un cantón. El Okay. museo es el primer mercado disfrazado a las personas caminando. Y luego me empiezo a investigar en una página de Cash Cultura, empiezo a investigar y me doy cuenta que estas fotografías son del Smithsoniano de Boston, o sea, Museo. sí, y yo digo,
Y entonces ellos hicieron investigaciones en ese tiempo de los indios de América y vinieron a Progreso y documentaron, pero son fotos valiosísimas, Sí. extraordinariamente valiosas. O sea, estamos hablando de algo muy importante a nivel América y que haya documentado esas épocas. Por ejemplo, los pinos de Progreso. Del Así es. 86. ¿Por Estamos allá? hablando aparece la imagen a principios del siglo y están los pinos de mediana edad. O sea, esos pinos tienen más de 80 años, 90 años, un montón de años. Entonces yo ya había una iniciativa que le sugería al alcalde que se reconociera esos pinos, ¿no? Que no se llaman así, que no son pinos en realidad, ¿no? Pero dice Así que les decían todos. no son nativos Por de Estela aquí, Maris. no son nativos de aquí, creo que son de Australia, de Oceanía, ¿no? Pero esos pinos ya vieron la historia, vieron la llegada de Francisco y Madero, vieron la llegada de Porfirio Díaz, o sea, vieron, y ellos conocen la Se historia, ¿no? hablaran. Así es. Bueno, y también quiero mostrarte algunos más ya para finalizar. Hay uno muy importante. Bueno, este fue del año pasado. Hay un programa que tiene el cronista, programa en el sentido escrito, que se llama Orgullo Porteño. Okay. Este ya va para su segunda edición. Entonces, este Orgullo Porteño es de hecho hay una sala que se llama Orgullo Porteño en la Casa de la Cultura. En la parte interior interna hay una sala de Orgullo Porteño. Entonces, yo creo que esto te puede ayudar muchísimo. Es para ti, te lo voy a dar, te lo voy a dedicar. Porque en esta segunda edición, hay una edición previa de Orgullo Porteño, pero aquí aparece el listado, en este caso, de 21 personas, sean o no sean de Progreso, o sea, sean o no nacidas en Progreso, pero que tengan trayectoria aquí y que todavía estén vigentes en Progreso. Entonces, aquí por ejemplo, puede ser una guía para que tú busques a estas personas. Te voy a mencionar algunas, por ejemplo, la maestra Mirita, Cuauhtémoc Domínguez, futbolista, no lo sé, que es más joven, que no es común que sean jóvenes, pero seguramente es Said Josué, el pesista, la poeta Marina Centeno, la maestra Nubis Sevilla, Pedro Castro Borges, que es un ingeniero con postdoctorado y que ha trabajado en el muelle, también, no lo sé, Víctor Rogelio Castillo, que recibió el Ciudadano Distinguido, la maestra Julia, el Buche Martínez. O sea, te podría servir, ¿no? Para tener un bagaje, ahorita te lo dedico, de todo. Y finalmente algo que me enorgullece muchísimo, que en el 2013 me dan una medalla, que no se la dan a cualquiera. Entonces, cada día aniversario Progreso, aunque sea un ratito, yo me la cuelgo. Hoy me la voy a colgar, ¿no? En tu honor, que estás por acá. Ahí está. Esta medalla es la medalla Juan Miguel Castro Martín, que te otorga dos cosas. Primero, recipiendario de la medalla, o sea, eres el quien la recibe y quien la porta y quien la tiene. Pero también te da el título de ciudadano distinguido. Okay. Ciudadano distinguido de Progreso. Entonces, esta medalla para mí simboliza, o sea, a temprana edad, porque no soy un viejo, ¿no? Pero simboliza muchísimo. Es el reflejo de su trabajo y su constancia. Pero no solo eso, ¿no? Porque hay una frase que dice que nadie es profeta en su tierra. Y esto es lo contrario, ¿no? O sea, podemos hacer... Ahí sí reconocen, los de acá le reconocen. Así es. Una de las cosas que le pregunto a mis alumnos, ¿quiénes de ustedes se van a quedar vivir en Progreso? Porque Progreso, Chuchulup, Chelén, Chuchulup es la meca de los profesionistas, pero hay fuga de cerebros, ¿no? Se van. Y les digo, ¿quiénes se van a quedar aquí en Progreso? A vivir aquí en Progreso. Es que no hay trabajo, es que no sé qué. Ese es otro factor. Tú las tienes que generar, ¿no? O sea, ¿qué quieres ser, doctor? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a contratar con una institución para que vivas bien? ¿O vas a poner tu consultorio y vas a generar riqueza? Entonces, en la iniciativa, el liderazgo y todo esto de lo que habíamos hablado. Entonces, esto para mí representa muchísimas cosas de todo lo que hemos trabajado. Y quedaron muchísimas historias por allá. Sí, la verdad, ya que es bien entretenidísimo. Y pues ojalá tengamos la oportunidad de seguir conversando. Definitivamente hay muchísimo que igual tengo acá con este aspecto que usted me dice de filosofía y todo. Tengo aquí una suma de preguntas que me gustaría muchísimo platicar. Ojalá se dé la oportunidad y que no sea la última vez que nos acompañe en estas grabaciones, porque usted con su trabajo tiene 1000 historias que seguro estaría muy interesante llevar este formato para compartirlo y, como dice, rescatar y que no se pierda toda esta información. Maestro, no sé si nos pudiera dar ahorita un mensaje de cierre para no quitarle mucho tiempo igual. Bueno, pues, ¿algún comentario? No lo sé. Yo siempre he trabajado con jóvenes, ¿no? De hecho, mi colectivo es así, con jóvenes, trabajar con jóvenes para que ingresen a la universidad y puedan seguir haciendo lo que hacen, ¿no? Hay una frase que siempre he dicho,
que no tiene que ver con cultura, no tiene que ver con educación, no tiene que ver con historia, sino tiene que ver más bien con superación. Okay. Y eso se lo digo a todos mis alumnos que empiezan a flaquear en algún momento. Hace más el que quiere que el que puede. No necesitas en ocasiones ser un médico destacado o un abogado. Si tú lo quieres hacer, sigo pensando en la idea romántica, porque así es, de que un hombre puede cambiar el mundo. Claro, evidentemente se necesita el trabajo en equipo, se necesita liderazgo, se necesita muchas cosas. Son muchos factores que se tienen que alinear, pero hay que alinear esos factores. Se hace más el que quiere que el que puede. O sea, nadie me dijo, te voy a enseñar a escribir, ¿no? Sí. O nadie me dijo, te voy a enseñar a ser cronista. Nadie me dijo, te voy a enseñar a ser maestro. Nadie me dijo, voy a empezar a hacer podcast. Eso, o sea, eso que tú haces es algo extraordinario, ¿no? Wow, le agradezco. Implica resiliencia, implica pues motivación, necesita recursos económicos, necesita una serie de cosas que a la mitad de tu camino, apoyo. 20 personas ya se hubiesen rajado, ¿no? O sea, dijeron, no, hasta aquí ya listo, ¿no? Y lo que haces es muy valioso porque estás trabajando, quieras o no, con la historia de progreso. Porque todas esas cosas, esas historias que tú documentas de manera audiovisual, son de personas de aquí de progreso. Entonces, hablar de en progreso, eso tratado de enfocar. Estamos viviendo muy cerca de Mérida, ¿no? Entonces, la cercanía es como de Colima a Guadalajara, ¿no? El de Colimota, los colimotas se tienen que reafirmar mucho porque están ante el Estado que representa a México con la vestimenta. Entonces, aquí es lo mismo, estamos a 20 minutos de Mérida. Entonces, el progreseño se tiene que reafirmar. Sí, más Progreso tiene mucha historia. Te voy a decir, aquí en Progreso lo decimos empanaditas. ¿Qué son las empanaditas para ti? Las medialunas de pan. En Mérida no le dicen empanaditas, le dicen pastelitos. Entonces, ¿cómo es que tan cerca y tan lejos? Entonces, la labor del progreseño es eso, ¿no? Trabajar como progreseño. Bueno, pues le repito, ojalá que no sea la última vez que nos acompañe, porque sí me gustaría mucho conocer a profundidad sus redes, donde podemos encontrar un poco más a fondo su trabajo. Pues actualmente manejo 2 páginas en el Face, que es la de El Cronista de Progreso, que es donde comúnmente mando mis investigaciones, y también tenemos la página del colectivo, el Colectivo Artístico Juvenil Progreso, que tiene una finalidad más académica. Y pues las páginas institucionales donde laboro, que es la de la Secundaria Progreso y la Preparatoria Progreso, que también tengo mis aportaciones, ¿no? Y básicamente en eso pueden verme o escucharme. De todas formas, ahí mismo le etiquetamos, le mando los enlaces y para compartir todo eso. Le agradezco nuevamente su tiempo y aquí súper emocionado. Muy bien, ¿qué tal si finalizamos tu transmisión cuando te escribo la dedicatoria de este libro? Ahorita vamos a, por cierto, mientras aparece una pluma, si no se vayan a perder ahorita, vamos a hacer un pequeño recorrido, porque tiene mucho material igual aquí que muy interesante, que por cuestión de tiempo no pudimos meter en este podcast, pero vamos a hacer un video igual muy especial, que sí, sí me gustaría compartir, porque veo mucho material. Todo esto, por cierto, tiene respaldado las fotos claro, en sí, algún archivo, en está, digital. Está digitalizado. Y evidentemente los libros también, y todo lo que hago, ¿no? Para Rackman, va a decir, güey. Muchísimas gracias por A lo mejor lo escribo mal. Ahí está. Correcto. Ahí está. Una N. Sí. Mira nomás. Qué bonito mensaje, qué bonita experiencia, qué bonita de estar aquí, este reflejo de este trabajo y constancia que hemos tenido aquí con todo el equipo. No, yo creo que en los últimos años ha habido una explosión en esto de documentar la historia de progreso y de contar más de progreso. Y eso, pues, eso no solo yo te lo agradezco, ¿no? Eso es un trabajo que haces por progreso en general. O sea, cuando tus nietos vean esto, y aparte es una fecha importante para un servidor. ¿No? Ah, por cierto, sí. Hoy, súper cumple. Ahí está, mi estimado. Muchísimas gracias, maestro. Disfrútalo y pues tienes una lista por allá muy importante. Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Les agradecemos mucho que nos sigan. Por favor, sigan al maestro, sigan su trabajo que está muy interesante. Y pues ya, de aquí me voy a leer. Maestro, muchas gracias. Nos vemos mucho gusto. en un siguiente video. Sale pues, ahí quedamos.